Bien, en esta lección ya vamos a ver el artículo, es decir, ya hemos visto por ahora los verbos, hemos visto los nombres, ahora vamos con el artículo. El artículo, cuando hemos visto las declinaciones, pues básicamente ya lo hemos visto determinado. Aquí vuelve a repetir otra vez la declinación, o sea que, bueno, os puede servir de repaso para aquellos que todavía no lo hayáis memorizado. No tengo nada más que decir, más que eso. Aprendeos de memoria este cuadro y bueno, ya está traducido, lo está puesto ahí todo en inglés, no hace falta que diga nada. El plural lo tenemos aquí, igual de guapo, todo muy bien. Luego, ¿cuál es el uso del artículo determinado? Bueno, pues si habláis español ya sabéis cuándo tenéis que utilizar. Lo utilizáis a todas horas, no hace falta que también digamos cuándo utilizamos en alemán. Es un absurdo, vamos. Bueno, cuando veamos los superlativos, pues sí. Bien, dice que ahora que también usas el artículo determinado cuando vas a formar el superlativo, pero no es el momento de decirlo ahora. Cuando estudiemos el superlativo ya lo veremos, ¿no? Bien, luego que sí, las partes del cuerpo, los días de la semana, eso tampoco me interesa que lo memoricéis ahora. Lo siguiente sí es importante esto, la declinación del artículo indeterminado, es decir, el un o una, ¿ok? Ein Urlaub zu Hause kann auch schön sein. Es decir, unas vacaciones en casa también pueden ser bonitas. Ich trinke einen Kaffee. ¿Ok? Como veis, eh, la declaración está tirada. La declaración está tirada porque no es una adicional o separada a lo que era el determinado, sino que la desinencia, es decir, esto de aquí al final, es lo mismo. Si os acordáis, cuando habíamos visto el determinado, decíamos que el acusativo masculino singular terminaba en, o sea, era den, D-E-N. Bueno, pues fijaos cómo es aquí el indeterminado en y el otro era, el dativo era dem, D-E-M. Bueno, pues aquí es einem, como veis, una vez sabido bien el determinado, por el mismo precio tenéis el indeterminado. Vale, muy bien. Luego el femenino, la misma historia. Eh, lo que es interesante es el kein. El kein es la negación, o sea, es el decir que no hay nada, que no tengo. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior había dicho ich trinke, yo bebo un café. Para decir que yo no bebo café, dirías ich trinke keinen Kaffee. Que por cierto, el acento va en la A. Ich trinke keinen Kaffee. ¿Vale? También declinado en acusativo en, keinen. ¿Ok? Así de fácil. Aquí te veis. Bueno, kein Mensch war da. O sea, no había ningún hombre ahí. Negación del nombre que le siga. Ich möchte aber keinen Kaffee. Justamente la oración que me había inventado. Er ist mit keinem Vorschlag zufrieden. Él es con ninguna propuesta satisfecho. Es decir, él no está satisfecho con ninguna propuesta. El neutro, es decir, neutro me estoy refiriendo a los nombres neutros, ¿ok? Kein Taxi, möchtest du kein Bier? Porque Bier es das Bier, ¿ok? Es neutra. Luego femenino. Como veis, solamente en la forma del nominativo y el acusativo. Keine Deutschkenntnisse erforderlich. No hacen falta conocimientos de alemán. Er kann keine Fremdsprachen. Él no puede hablar ningún idioma extranjero. Cuando se omite el artículo, cuando estamos refiriéndonos a unas cantidades indeterminadas. Por ejemplo, haben wir noch Bier? ¿Nos queda cerveza? Ok, pero ¿verdad? Ahí se está refiriendo si tenemos reservas o stock de cerveza. En cambio, si yo digo, ¿hast du ein Bier?
ya le estoy pidiendo una cerveza en específico, igual una botella o una caña o una cosa así. ¿Ok? La verdad es que, bueno, ahora aquí lo que hace es mencionar o listar cuando se usan los artículos indeterminados. Me remito a lo que acabo de deciros antes, que si lo estáis utilizando en español ya sabéis cuándo se usa. O sea, es que es para decir, mi padre es profesor, mein Vater ist Lehrer. Pero si dices, mi padre es un profesor, ahí falta contexto, ¿no? O sea, un profesor, o si quieres, si le pones un adjetivo, pues mi padre es un buen profesor. Entonces ahí sí que le metes el artículo. ¿Eh? My Vater ist ein guter Lehrer. Otra cosa será, cuando declinemos los adjetivos, será importante ver cómo se declinan según qué tipo de artículo tenga antes. Cuando digo según qué tipo de artículo, quiero decir determinado o indeterminado, ¿ok? Pero ya lo veremos. O sea, tened en cuenta o en mente, por ahora hemos visto la declinación de los artículos determinados, indeterminados y el kein, pero todavía no hemos visto la declinación de los adjetivos, ni de los pronombres, ni de adjetivos y pronombres precedidos de unos, por ejemplo, de artículos, como sería el caso de los adjetivos. ¿Ok? Bien, por ahora hemos visto esos tres casos, esos tres conceptos, digamos. Esto de aquí que sigue sí es importante y lo tenéis que memorizar, ¿ok? Esta parte sí. Ya he mencionado a lo largo de las lecciones, cuando ha aparecido de vez en cuando, os he adelantado un poco cómo iba la historia. Ahora que no sabemos bien el tema de los artículos, entonces se producen contracciones, es decir, fusiones, si queréis, entre el artículo y la preposición. ¿Ok? Entonces, aquí os va a decir cómo queda cuando se han fusionado. Bueno, estaría bien que pusiera la preposición a solas para que si supierais pues qué es lo que queda, ¿no? Pero bueno, básicamente si a todo esto le quitáis la M, a estos todos de aquí, pues ya os quedáis con la preposición. Bueno, perdón, en este caso sería, en vez de am, sería an, o sea, con N, si fuera la preposición sola, pero como va con con el artículo, pues ya se fusiona y queda am. La preposición aquí sería by, aquí sería hinter, aquí sería in con N, aquí sería über terminado en R, aquí sería unter terminado en R, aquí sería von terminado en N, for terminado en R y zu, tal cual, ¿ok? Bien, entonces, pues eso, cuando se fusiona con el dem, quedan de esta manera. Der más preposición, pues, zu, o sea, sería zu más el der, pues que te queda el zur. En el caso del artículo determinado neutro, es decir, el das, fijaos que aquí lo que hace es añadirle una S, ¿vale? Si la comparáis con la del masculino, el masculino terminaba añadiendo una M, pues en el neutro le añade una S, ¿vale? Y en el caso del o sea, aquí tenemos el artículo, o sea, aquí lo teníamos en nominativo, cuando aquí tenemos el artículo en acusativo, el den, ¿verdad? Más la preposición, pues quedarían hinten, übern, unten, ¿ok? O sea, aquí le añade una N. Aquí le añade una N, aquí le añade una S y aquí le añade una M, ¿vale? Esto, pues bueno, el interés está en que, claro, si no conocéis esto, pues ibas a decir, ¿esto qué es? Bueno, pues ahora ya lo sabéis, ¿eh? También en el lenguaje, sí, en el lenguaje hablado, pues se tiende más a hacer las contracciones, claro. Bien, dice que la contracción siempre aparece en ciertos conjuntos, en ciertos tipos de frases.
Jeder kann zur Reinhaltung der Luft beitragen. Bien, pues cualquiera, o sea, o todo el mundo puede contribuir a la limpieza o la purificación o esto que es del aire. Er ist zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Esta es una pasiva compuesta, ¿ok? ¿Os acordáis de cuando estudiamos la pasiva? El verbo ser, el participio y luego la partícula worden al final, ¿ok? Bien, aquí es con verbos sustantivados, es decir, essen es el verbo comer, skifahren, Skifahren, que le llaman, es esquiar, y luego lernen, pues eso, es aprender. Ok, entonces cuando se junta una contracción, o sea, se juntan una preposición con un artículo determinado para contraerse, formando un bein, por ejemplo, en este caso, luego le sigue, como veis, ese verbo sustantivado y una de las características, bueno, supongo que lo sabéis, los nombres, los sustantivos y tal, se escriben con la primera letra mayúscula. Por tanto, aunque fuera un verbo, como sea sustantivado, pues se escribe como tal sustantivo, con la primera letra en mayúscula.